A partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Encuentros Pedagógicos, Magisterio, Sindicalismo, Cultura, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Siendo las 8:30 de la mañana, abrimos Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial de hoy sábado 12 de julio. Muy buenos días al magisterio y a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de los diferentes medios de comunicación. Hoy los acompañamos en la conducción del programa Rocío Porras y con Paula Carvajal en lengua de señas. Recuerden que pueden sintonizarnos los sábados en Facebook Live, en Renovación Magisterial y YouTube de Encuentros Pedagógicos. Visítenos en nuestra página www.renovacionmagisterial.org, donde siempre encontrarán los audios y documentos citados en nuestras entrevistas y las noticias de actualidad del sector docente y de los trabajadores. Síganos también en la cuenta X, @encuentropedac, @renovación magisterial, y también nos encuentran por TikTok. Muy buenos días, entonces arrancamos con Encuentro con la Política. El pueblo y los trabajadores defendieron el gobierno de los traidores de la patria. Tenemos hoy, nos acompaña Consuelo Ahumada, docente investigadora, doctora en ciencias políticas con énfasis en estudios latinoamericanos y dirigente del colectivo Malú. Muy buenos días, Consuelo. Buenos días, Rocío. Un saludo también para Paula y para todo el equipo. Y por supuesto para nuestros oyentes. Bueno, Consuelo, el gobierno de Gustavo Petro ha estado al acecho por la derecha fascista de un golpe de Estado con diferentes nombres, pero que no se han podido ejecutar. Pero bueno, cuéntanos cuáles son las consecuencias para el país de estos vergonzosos actos y por qué Gustavo Petro se mantiene como presidente de los colombianos. Mira, lo que ha pasado durante todo este gobierno, pero más, digamos, con más énfasis durante los últimos, digamos, lo que va del año, estos 6 meses, ha sido claramente el intento de sacar del poder, sacar del gobierno a Gustavo Petro y impedir que termine su mandato o hacerle un atentado o lograr que no cumpla con sus promesas para que la derecha se asegure de volver a ganar las elecciones el próximo año. Ha sido un intento fuerte y a nosotros nos corresponde como analistas, y creo que a todas las maestros y maestras deben hacer lo mismo, es como juntar las piezas de un rompecabezas que llegan a lo que pasó hace 2 semanas, que fue como el momento culminante. Y hay varios hechos, ¿no? De un lado, la resistencia a las reformas del cambio. En marzo se opuso se hundió la reforma laboral en la comisión sexta, y eso generó un descontento muy grande. Petro inmediatamente convocó a la Asamblea Popular, y cuando ya vieron que iba en serio, entonces nuevamente, derrotan la Asamblea Popular, y después la derrota con fraude, ¿no? Con una serie de elementos de fraude. De eso ya hemos venido hablando aquí. Entonces después, la reforma laboral pasa, y finalmente también la reforma pensional, que son 2 logros muy importantes, aunque no es el todo lo que se quería, pero es un avance importante en semejante situación tan difícil. Entonces, ¿qué viene? Viene el deseo de, digamos, de concretar la venganza, digamos así, quieren retornar al poder, y entonces se da una serie de hechos. El presidente del Senado llama al ejército y a las Fuerzas Armadas a reunirse sin Petro, cuando Petro es el jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Los partidos se niegan el partido de la oposición se niegan a reunirse con Petro cuando él los convoca. Y hay una serie de hechos también internacionales, que es quizás lo que más nos interesa mostrar. La visita de comisión de congresistas, encabezada también nuevamente por Efraín Cepeda, el presidente del Congreso, a Estados Unidos a hablar con algunos parlamentarios especiales
de Trump, fascistas, a los cuales en aras de hablar de asuntos multilaterales, más o menos le dicen que lo que está haciendo Petro es entregarse a Maduro y que Colombia no ha cumplido con el control del narcotráfico. Entonces lo han manipulado muy bien, las noticias han ido muy a la medida y todo lo demás, y que Petro es alcohólico, Petro consume drogas. Entonces todo eso lo repiten estos congresistas, o sea, se están metiendo en los asuntos internos del país y surgen de pronto, luego viene por supuesto el tema Álvaro Leiva, que es el que hace estallar todo, pero lo de Álvaro Leiva no es una cuestión de un loquito ahí, como si a veces se pretende mostrar, ¿no? Un loco ahí que no sabe ni qué hacer, no. Es orquestado, todo está orquestado, incluso Álvaro Leiva en los audios que se escuchan, si ustedes lo han escuchado, llama claramente a impedir que Petro termine su gobierno y además llama a un acuerdo nacional incluido con el Clan del Golfo y con las disidencias de las FARC. Eso es muy claro, ¿no? Entonces uno ve los ataques de estos tipos, sí, que además están entregados fundamentalmente es al negocio, a los negocios de la droga y otros, y ve como la simultaneidad de todo esto y se da cuenta de que hay un golpe marchando. ¿Sí? Ok, Consuelo, bueno, y bueno, pues era básicamente, pues esa era la pregunta, pero pues no sé si nos quieres decir algo más ya a raíz sí, por supuesto eso no pasa solamente en Colombia. Desde este siglo empezaron a dar lo que se llaman los golpes blandos o lo que se llama el lawfare, que es el ataque a los gobernantes desde el aparato judicial. ¿Sí? Uno lo ve en Brasil. En Brasil a Lula le inventaron que había comprado un apartamento que nunca compró, que había negociado, mejor dicho, que había dicho chanchullos y corrupción con un apartamento que nunca compró. A Dilma Rousseff la destituyeron y para no seguir con Ecuador y para no seguir con Argentina, a Cristina Kirchner la acaban de encarcelar. Es decir, todos los inventos posibles, la manipulación posible de la mano de la gran prensa, ¿sí? Internacional y nacional para desprestigiar al presidente. Entonces se crea lo que ahora se llama la narrativa para decir, por ejemplo, que Petro es incapaz, que Petro es alcohólico, que Petro no cumple con sus tareas, ¿no? Consuelo, hay dos cosas de lo que estamos viendo hablar con esto de los intentos de golpe que le quieren dar a Gustavo Petro, y tiene que ver con, uno, pues los actores que están tratando de tumbar al presidente, que incluso se encuentran candidatos presidenciales que pretenden tumbar al presidente, o sea, que esto es pues muy grave, ¿no? Otro hecho también tenemos es que a pesar de la buena economía como se está desarrollando en Colombia, el Banco de la República tampoco ha querido entrar en ese plan de desarrollo económico que tiene el país con los intereses que es fundamental para que la economía se siga desarrollando como lo está haciendo el gobierno del cambio. Eso creo que son dos factores que también tenemos que tener en cuenta de cómo estos candidatos de la derecha se han unificado, como lo acaba de decir Consuelo, con la prensa para tratar de tumbar al presidente. Pero hay un hecho que ha logrado que todo esto haga que el presidente se sostenga y tiene que ver con la movilización social. A ese respecto, ¿qué nos puede contar, Consuelo? Mira, sí, todos esos hechos han confluido en ese sentido, pero fíjate que no es solamente la derecha, ¿no? Todos estos que se dicen de centro, ¿no? Que pretenden mostrarse como neutrales, en estos casos se han pronunciado con una excepción por ahí, pero se han pronunciado claramente diciendo que Petro está generando una cortina de humo, que todo es un invento, que no hay nada. Es decir, la oposición es muy fuerte, la oposición del Banco de la República, del Fondo Monetario Internacional, de los economistas ortodoxos. Es decir, la oposición frente a todo, que porque Petro fue a China, que porque entró al banco de los BRICS, al Banco del Desarrollo de los BRICS. Es decir, cualquier cosa que haga el gobierno de Petro se dan en cuenta. Bueno, con Lula están en lo mismo, ¿no? Uh-huh. Es decir, de una manera clara, ahora, porque está enjuiciando a Bolsonaro, ¿sí? Y aquí, pues, porque se está enjuiciando a Uribe, hay como un condicionamiento, mejor dicho, la intromisión es absoluta.
La movilización social es clave. Y yo insisto mucho, nosotros como maestros y maestras tenemos que hacer un esfuercito para armar el rompecabezas y no perdernos en la situación. Hay mucho distractor. ¿Sí? Uno encuentra gente que le dice, bueno, pero es que Petro hizo esto. Petro comete errores, claro que los ha cometido, pero en lo fundamental, que es la conducción del país hacia el cambio y su postura firme de defensa de la dignidad nacional, una cosa que a la derecha y a la ultraderecha le parece pasado de moda, ¿no? Eso es inexistente. Es decir, la soberanía, la dignidad nacional, en eso Petro está supremamente acertado y hay que seguirlo respaldando en todo para garantizar que avance lo más que se pueda con sus reformas, pero también que tengamos un gobierno que continúe con este proyecto, es decir, que no demos marcha atrás hacia la ultraderecha nuevamente. Bueno, Consuelo, muchísimas gracias por tu intervención y bueno, y te esperamos en otro Encuentros Pedagógicos muy pronto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todo el equipo. Bueno, y nos acompaña, Rocío, muy buenos días nuevamente. Sí, eso se le acaba de cortar la comunicación. Okay. Entonces, vamos a esperar un momentico porque me dijo que ya estaba llegando al sitio donde pueda atender mejor la llamada. Entonces, vamos a darle unos minutos mientras tanto. Muy buenos días, Sarita. Muy buenos días, Rolando. Listo, entonces vamos con Encuentro con la Inclusión. Encuentro con la Inclusión. Bueno, voces maestras, un espacio para los docentes sordos. Hoy nos acompaña Roland Mauricio Quintero, licenciado en Matemáticas, magíster en Derechos Humanos, docente del Colegio República de Panamá, y Sara Elena Márquez, magíster en Neuropsicología y Educación Docente de Apoyo Pedagógico del Colegio Manuela Beltrán. Muy buenos días, Sarita, muy buenos días, Roland. ¿Cómo amanecen? Muy buenos días, Rocío, buenos días, Rolando, muy buenos días, Paula. Es un gusto estar nuevamente aquí en un nuevo espacio de Encuentro con la Inclusión. Un saludo para toda la comunidad educativa que se conecta en este momento y en especial también para los docentes sordos que actualmente están conectados. Mi nombre, como ya le dijiste, es Sara Márquez. Esta es mi seña. Actualmente me desempeño como docente de apoyo pedagógico en el Colegio Manuela Beltrán, donde en la nocturna se cuenta con la oferta bilingüe bicultural para la población joven y adulta sorda. El espacio de hoy, como lo dijiste ya, es espacio maestro, voces maestras, un espacio para los docentes sordos, y precisamente se da en un momento coyuntural del que estamos viviendo, con relación a la mesa de distrital sectorial de educación, con relación a la mesa de sectorial de educación, en donde se está tratando el Acta de Acuerdos 2025. Y está relacionado con el tema que nos va a presentar nuestro invitado de hoy, que es cómo se puede dar la garantía para dar una trayectoria laboral, una estabilidad de trabajo con una continuidad, estableciendo un concurso para los docentes sordos que respete, digamos, sus procesos en relación a la identidad, a la lengua, a la cultura, tal y como en este momento está establecido para los etnoeducadores. Entonces, digamos que esta es la propuesta. Ellos en este momento, a nivel de Bogotá y a nivel de Colombia, están en planta provisional, pero precisamente requieren de esos implementación de garantías laborales para que se dé cumplimiento al decreto 1421, que es el momento en el que está vigente, con relación a la oferta bilingüe bicultural para los estudiantes sordos y que nos habla del nombramiento de docentes bilingües. En este momento la propuesta que ellos tienen, la iniciativa que ellos tienen a nivel de un colectivo de los docentes sordos de Bogotá, es precisamente cómo se puede dar ese proceso para los docentes sordos, usuarios de la lengua de señas y también del español escrito como segunda lengua. Entonces, sin más, vamos a darle paso a Rolando para que nos hable acerca de esta iniciativa que
Hoy la estamos lanzando en este encuentro con la inclusión, estamos dando la apertura para que por supuesto se vinculen no solamente los docentes de Bogotá, sino también los docentes sordos a nivel de Colombia. Entonces, muy buenos días, Roland, y vamos a darle paso a tu presentación de la propuesta de la iniciativa que estamos mencionando. Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Aquí mi nombre es Roland Quintero, yo soy docente sordo del Colegio Panamá. Enseño lengua de señas a los oyentes de bachillerato de 6º a 11. Nosotros, los profesores sordos del distrito, somos aproximadamente 32 docentes sordos del distrito y a nivel nacional también quiero saludar a todas las personas de inclusión, renovación magisterial. Nosotros queremos continuar con la lucha y ojalá llegar a conseguir nuestro objetivo para que se aplique el tema de la pedagogía con las personas sordas, que tengan un perfil idóneo académico, la trayectoria que se lleva, 24, 21, 5, 9 años que llevan de provisionalidad. Y la idea es que provisional definitivo. Nosotros con el tema del concurso, la verdad, ya hemos tenido experiencias y es bastante difícil. Hemos recogido las experiencias de las personas. La verdad es que no ha sido bien adaptado el tema del concurso, por el tema también de la lengua de señas, la lectura, no es claro. No es una buena adaptación. Si el concurso estuviese bien organizado, tuviese una buena adaptación, esto es algo que nos atañe y nos preocupa muchísimo a nosotros porque siempre se pierden los concursos, 1, 2, 3 veces, se ha hablado bastante y no hay claridad acerca del tema, por decir algo. Si tenemos, digamos, la inscripción al concurso, ahí hay una parte donde dice, si uno cuenta con la discapacidad, uno pone sí que tiene discapacidad auditiva, uno llega al lugar puntual y cuando uno solicita al intérprete de lengua de señas, ay, no sabíamos, no nos habían dicho que necesitabas, entonces hasta que hacen las llamadas, se nos va corriendo el tiempo, hasta que nos consiguen el intérprete, solucionan todo el tema y le dan a uno la evaluación sin uno tener como ese apoyo y es tiempo perdido. No se cumple con los tiempos para nosotros. Nosotros hemos entregado ya documento allá al Servicio Nacional, pero ellos dicen que sí, que ellos cumplen, pero es que no, mira que en realidad ustedes saben que esto es por tema de tiempo y la lectura aquí no es tan, pues digamos que tan fácil y puede haber malas interpretaciones, entonces esto la verdad nos preocupa mucho. Ellos no cumplen, ellos dicen no, es que ustedes no cumplen con los tiempos, pero es que el problema es que ellos no cumplen tampoco con los ajustes razonables que deberían tener. Es importante que tengan ellos las estrategias claras, las adaptaciones correctas y pues que nos cumplan también con los apoyos que debemos tener en el momento. Es importante que en el tema cualitativo lo tengan en cuenta, porque hay diferentes competencias que tienen los docentes, el perfil de cada docente, que ya llevan muchísimos años, que han logrado también han tenido muchos logros en cuanto a lo académico y y siguen todavía con la provisionalidad y por el tema de artículos, de estatutos, entonces ahí hay algunos temas que de pronto también no están como bien adaptados, no hay una buena interpretación de ello y es mayormente aquí en Bogotá. Habemos 32 profesores docentes, 32 docentes provisionales y en Bogotá definidos o de planta solamente hay 2 personas, pero la gran mayoría a nivel nacional son provisionales y pues se mide también pues el tema de las competencias de la lengua de señas, la cultura, el tema bicultural bilingüe.
Es como por decir algo el tema de la cultura indígena, eso también se le respeta, también su cultura, su lengua, los afro también, y nosotros también tenemos nuestros derechos. Es importante también tener todas esas cosas en cuenta, somos culturas, es importante también tener el concepto cualitativo ahí presente, el tema de la traducción, los presupuestos. Nosotros proponemos que ojalá se dé la oportunidad de que nos evalúen o sea, teniendo en cuenta el tema cualitativo, la pedagogía, los años de experiencia, el trabajo, los avances que se han tenido, para poder tenernos como de planta, para poder tenernos de planta, porque es que ya hay personas que de verdad llevan muchos años y han trabajado bastante, han tenido muchos logros, han puesto proyectos, son modelos a seguir, son personas que también han ayudado a avanzar a la comunidad, personas que se han esforzado mucho, quienes tienen su pregrado, su magister, su doctorado, y uno envía los documentos a la Secretaría de Educación para poder avanzar, ¿sí? Para poder escalafonar y no siempre nos dejan como provisionales por el tema de los artículos. Hay como unos vacíos ahí que no nos permiten a nosotros también avanzar. Nosotros nos esforzamos mucho y tenemos el sueño, queremos ver eso, que puedan solucionar el tema de la provisionalidad con nosotros. Hay algunos que también pues están con bastantes dudas, con miedos por el tema también de la mesa. Es importante que podamos tener ahí un debate, podamos hablarlo para que se vaya modificando esto y nos tengan a nosotros en cuenta también, dependiendo también de lo que ya hemos hablado, el tema cualitativo de nosotros, que se pueda solucionar, porque hay otras cosas que sí se han solucionado, pero nosotros aún tenemos bastantes dudas. Es importante que exista pues el intérprete en este momento, que Secretaría de Educación, el Ministerio, el Estado nos tenga en cuenta nosotros como nuestra cultura, nuestra lengua, que es importante, que es algo, nuestro patrimonio también, nuestra lengua de señas es nuestro patrimonio, tenemos que cuidarlo, que protegerlo, es algo que viene de tradiciones. Muchas gracias. Bueno, Roland, sí, es bastante preciso la iniciativa que ustedes están realizando. Quisiera preguntarte si tú sabes, ya dijiste que a nivel de Bogotá hay 34 docentes sordos, 32 en provisionalidad y solamente 2 que han pasado el concurso. ¿Tú tienes conocimiento a nivel de Colombia cuántos docentes sordos hay? ¿Cuántos docentes sordos hay nombrados en propiedad a nivel de Colombia y cuántos provisionales? Pues exactamente no los tengo. Más o menos 76, 77, como 76 o 77 que son nombrados en Colombia, y provisionales, no sé, como 20 o 26, lo que más como contratistas, pues como modelos lingüísticos, porque a veces nuestro contrato va para ser docente y terminan cambiándolo para modelo lingüístico, entonces ni siquiera como provisional, sino es otra clase de contrato el que nos ponen, y nosotros necesitamos tener pues también que tengan en cuenta nuestro perfil, que sea claro, no haya interpretaciones ahí también según el contexto, porque es que a veces hay confusiones y lo que hace pues es también como quitarnos derechos, y nosotros todos somos seres humanos. Bueno, ¿y tienen alguna asociación, algún grupo, algún colectivo que en este momento esté realizando esta iniciativa? ¿Están unidos ustedes como docentes sordos? ¿O digamos, acá sería como la propuesta, la iniciativa para que más docentes, no solamente de Bogotá, sino también de Colombia, se articulen para presentar una propuesta que tenga en cuenta los ajustes que ustedes están requiriendo con relación a un concurso docente? Muy buena pregunta, sí, señora. Aquí en Bogotá tenemos la Asociación de Docentes Sordos. Nosotros estamos como también haciendo nuestras propuestas, pero también en diferentes lugares, en diferentes regiones, también las comunidades sordas también se unen para poder hacer también sus propuestas.
vamos trabajando y nos vamos unificando, pero lo ideal sería poder ahí con la federación también de docentes, nosotros también estamos afiliados a los sindicatos. Yo entiendo que también pues por el tema de la comunicación a veces no nos tienen tanto en cuenta. Yo cuento con un sindicato y también hemos estado ahí, pero pues el tema de la comunicación es un poco complicado. Sí, precisamente ese es uno de los puntos en los cuales hemos estado haciendo incidencia, y es que se garantice que haya la mediación comunicativa a través del intérprete en los diferentes espacios de participación para garantizar una equidad de condiciones para ustedes como docentes sordos. Entonces, digamos, ya finalmente, digamos que ustedes, la propuesta es un concurso solamente para los docentes sordos, así como está también el concurso para los educadores, y es donde en este concurso para educadores se tienen en cuenta unos principios que creo que también son pertinentes para ustedes. Uno, que es el principio de integralidad, donde esté toda la población sorda, donde se tenga en cuenta sus procesos de identidad, de cultura, de lengua. El otro proceso también está relacionado con la diversidad lingüística. Y también algo muy importante, que es cómo garantizar esos procesos que son propios de la comunidad sorda, de cómo aprenden los niños sordos, de cómo se empieza a dar ese, no tanto aprendizaje, sino esa adquisición de la lengua de señas en procesos que también deben ser regionales. Entonces, digamos que estos son los puntos que podríamos tener en cuenta para empezar a organizar esa propuesta de concurso, y donde también se tenga en cuenta la autonomía. O sea, así como la población indígena y la población afro tiene en cuenta este proceso de autonomía, pues la idea es que ustedes también como comunidad sorda tengan la autonomía de poder escribir y de poder hacer propuestas que sean coherentes para la población estudiantil sorda, con referencia a la implementación de adecuaciones, de material visual, de vocabulario pedagógico pertinente, del tema de las aulas paralelas, que a veces no está como tan claro. Está en el decreto 1421, pero no está establecido como cuáles son los lineamientos que se deben tener en cuenta para implementar realmente este proceso de las aulas paralelas para los estudiantes sordos. Entonces, digamos que ya como sabemos que se va terminando el tiempo en el programa, esta sería la apertura para poder darle a conocer a la comunidad educativa cómo realmente es ese proceso que se requiere para implementar una oferta bilingüe bicultural de calidad para la población sorda. Y que tú hagas la invitación, como lo estamos haciendo en este momento, para que se unan más docentes sordos de Bogotá y de Colombia para poder consolidar esa propuesta y presentarla ante las autoridades que se requieran. Sí, claro que sí, muchas gracias. Listo. Entonces, para podernos comunicar o como para poder establecer ese proceso de interacción con más docentes sordos, ¿cuál sería la propuesta que tú nos podrías hacer, Rolando? Ok, perfecto, sí, claro. Anteriormente, pues hemos tenido líderes aquí en toda Bogotá, personas que hemos estado preocupados, hemos hecho reuniones por Zoom, hemos hecho la invitación a las personas sordas para que también se unan a hacer la organización pues del proyecto. La idea es que estemos todos unidos, que hayan líderes también, representantes, que entre todos nos apoyemos. Nosotros estamos muy preocupados, necesitamos solucionar este tema. Nos han hecho también la propuesta, hemos trabajado en torno a eso, hemos hecho incidencia y la idea es seguir haciéndola para que se pueda lograr ese cambio aquí en Colombia y nosotros podamos tener también, que nos tengan en cuenta nosotros como comunidad sorda en nuestra cultura. Listo, entonces seguiremos trabajando sobre este tema y habrán más programas para que podamos seguir divulgando la información. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias a Ronald por venir a contarnos eso tan bonito que nosotros como docentes es algo de verdad que nos llama mucho la atención. Me parece que la inclusión de docentes sordos fortalece la diversidad en las aulas y enriquece la educación para toda la comunidad educativa. Entonces, garantizar el acceso y la participación plena de los docentes sordos es un derecho y una responsabilidad de la sociedad. Muchísimas gracias y nos veremos en otra oportunidad. Bueno, pues gracias.
Hasta luego. Muchas gracias. Y ya tenemos a Edison. Vamos con Encuentro con Canapro. Canapro, solidaridad que hace vida. Bueno, buenos días, nos acompaña Edison Castro. ¿Cómo estás, Edison? ¿Qué nos tienes hoy para contarnos hoy de Canapro? No, pues saludarlos, celebrar nosotros, a propósito de lo que estaban comentando ahorita, pues valdría la pena poder seguir interrelacionando, pues porque nosotros como sector cooperativo y docente, pues también estamos en la intencionalidad de poder hacer unos procesos más incluyentes, pero pues como lo señalaban ustedes, pues establecimos el acuerdo, fue con unas entidades que agrupan a personas sordas para efecto de poder, entre nuestros asociados, pues poder brindarles también atención. Pero pues bueno, ya que existen compañeros y asociaciones de docentes sordos, pues a partir de esta conversación ustedes nos pueden comunicar con ellos a efecto de poder ampliar esas posibilidades y esas coberturas. Ya de hecho tenemos un convenio con una asociación, pero pues nos parece siempre importante el tener presentes los diversos sectores de nuestra sociedad y a efecto de poder generar una política inclusiva. Quería pues destacar en esta oportunidad adicionalmente el tema de celebrar desde nuestra cooperativa la implementación de la reforma laboral. Nos parece que es una conquista muy importante para todos los trabajadores y pues porque es como una reconquista después de que particularmente el gobierno de Uribe cercenó tantos derechos en esta materia, pues esa conquista importante del gobierno de Gustavo Petro me parece significativa y pues queremos expresarle a nuestros compañeros, por supuesto, que nuestra cooperativa está profundamente interesada en poder dar pleno cumplimiento a estas normatividades. No sé si ustedes, pues dado que nos movemos a veces en el sector solo de docentes oficiales, pero en el caso nuestro también tenemos una extensión a nuestros docentes privados y esto es un factor muy importante porque pues esos docentes privados pues realmente no ganan sino 10 meses en el año y tienen que esperarse los meses de diciembre, enero, febrero y a veces hasta marzo para volver a recibir un ingreso. Esperamos pues que esta reforma laboral de alguna forma cambie esas dinámicas para poder atender en mejores condiciones a ese sector de docentes. Creo que también es una reivindicación como trabajadores de ese sector y pues nosotros hemos sido insistentes en que esas mismas circunstancias tienen nuestros docentes universitarios, dado que la mayor parte de las entidades privadas solo le dan prácticamente 8 meses en el año. Son semestres de 4 meses y pues me parece que esas inequidades deben poder ser contempladas en la reforma laboral y en el comportamiento de la sociedad como un sector tan importante para la vida de la misma como es el tema de la formación. Así que pues nosotros reivindicamos por supuesto que haya un fortalecimiento de la educación oficial, pero pues hay sectores de educadores que la están pasando bastante más difícil en esa dinámica y nuestra cooperativa ha extendido sus brazos a efecto de poder también contribuir a este sector de la educación. Entonces, somos parte de ese mismo ejercicio y pues vamos a estar implementando todo lo que pueda servir a
todos los trabajadores en este paso tan importante que ha dado la sociedad de poder reivindicar a este sector de nuestra sociedad. Por lo demás, pues seguimos con nuestro compromiso siempre presente y así lo hacemos también con nuestra entidad CIDE. Reiteramos que estamos cercanos al encuentro que vamos a hacer para premiar a nuestros educadores, a nuestros rectores, a nuestros coordinadores y a todos los que participan en el sector educativo. Por ello, tenemos previsto para fin de año, pues esa premiación que nos parece también de la mayor importancia. Recordarle que nuestra institución CIDE tiene más de 600 becas del 100% para los estudiantes que se egresan del sector oficial. Con eso estamos expresando nuestro compromiso como cooperativa con la inclusión social, con el tema de hacer partícipe a toda la sociedad de los esfuerzos que realizamos educadores y todos los que formamos parte del sector cooperativo. No me falta sino invitar a que fortalezcamos, dado que la ONU declaró este año como el Año Internacional del Cooperativismo, como un llamado que se hace a que sea la fraternidad lo que domine el ejercicio del proceso de la economía, que sea el esfuerzo común, el apoyo entre todos, lo que marque la diferencia en una sociedad que se ha individualizado demasiado y que ha puesto a la competencia como el propósito central de los seres humanos y no la colaboración, que es lo que nos enseña incluso la misma naturaleza. A todos desearles que tengan un muy bonito día y gracias por esta oportunidad de comunicarme con un sector tan importante de la opinión nacional. Edison, muchísimas gracias por tu informe y estaremos viéndonos en otra oportunidad. Muchas gracias. Bueno, que estés muy bien, feliz fin de semana. Bueno, y vamos con saluditos de los que nos sintonizan a esta hora: María Elena Figueroa Flores, a Luisa Mandó Sanabria, Heidi Quijano, a Carlos Arturo Rodríguez, Álvaro Benavides, a Diana Cañón, por que nos están sintonizando en este momento. Bueno, vamos con Encuentro con la Política. La reforma laboral frente a la informalidad. Tenemos hoy a Pascual Mezquita, docente investigador, postdoctorado en economía. La reforma laboral no es... Entonces, Pascual, muy buenos días. Respecto a la reforma laboral, ¿cuál es el aporte de esta a la disminución de la informalidad? Bueno, aunque la reforma laboral no está concebida como una medida para enfrentar la informalidad, puesto que la informalidad en Colombia está asociada a un problema estructural, y es que con la apertura económica de Gaviria se desindustrializó el país y eso obligó a que la gente buscara trabajo informal, se inventara formas de trabajo informal. Pero bueno, la reforma de que estamos hablando, la reforma laboral, al menos bajo 4 perspectivas puede disminuir la informalidad. En primer lugar, al limitar el número de contratos a término fijo que se pueden hacer a un trabajador, eso hace que se posiblemente aumenten los puestos de trabajo formales, los contratos de trabajo a término indefinido, y eso disminuirá la informalidad. En segundo lugar, la nueva vinculación que tendrán los estudiantes aprendices del SENA hace que disminuya la informalidad, puesto que ahora estarán vinculados por mayor tiempo, además, a actividades formales con contrato laboral formal. En tercer lugar, la reforma laboral incorpora un poco de trabajadores informales, por ejemplo, las madres comunitarias, las empleadas de servicio doméstico, los trabajadores en los campos del arte y la cultura, las madres sustitutas. Son personas que hoy están en la informalidad, pero que la ley obliga, la reforma laboral obliga a que se incorporen en contratos a término indefinido. Y en cuarto lugar, un punto que los neoliberales no aceptan, y es que al mejorar los ingresos de la clase obrera,
aumenta la demanda y eso se traduce en la necesidad de crear nuevos puestos, nuevos empleos, que tienen que ser empleos formales de acuerdo a lo mismo que estamos comentando con la reforma laboral. De manera tal que esos 4 aspectos explican un mejoramiento de las condiciones de trabajo y de la informalidad. Bueno, ahí tuvimos a Pascual, quien nos comentó sobre la reforma laboral. En otra oportunidad, pues lo tendremos para que nos amplíe un poquito más el tema. Vamos con Informe Capital. Informe Capital. Bueno, y vamos con la actualidad del Magisterio Bogotano. Hoy nos acompaña, como siempre, Andrés Ballén, secretario general de la ADE. Muy buenos días, Andrés. ¿Cómo amaneces? Hola, Rocío. Muy buenos días. Buenos días para toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Pues, ¿qué te puedo decir? Amanecemos con el ánimo arriba. Después de una semana muy agitada de estar trabajando en la defensa no solo de la educación pública, no solamente de los derechos laborales de los maestros y maestras de la ciudad, sino en general defendiendo también el derecho a organizarse, el derecho de asociación, el derecho a la participación, que está siendo coartado por la administración Galán. Después de que conociéramos el lunes pasado ese terrible, absurdo memorando firmado por el secretario encargado, en general por la Secretaría de Educación, ese memorando en el que nos dicen no se puede hacer la reposición, el mensaje es: la Secretaría no tiene palabra, no le interesa el derecho a la educación de los niños y niñas a lo largo y ancho de la ciudad. Y eso quedó demostrado con las declaraciones de los subsecretarios, particularmente, bueno, las directrices que se dieron desde la parte administrativa, de la Subsecretaría de Gestión y de la propia Segovia. Las directrices se dieron en el video, un video absolutamente agresivo que sacó la Secretaría de Educación contra la organización sindical. Nunca en la historia de la organización sindical y de la administración en Bogotá, nunca una Secretaría de Educación se había destinado todo su potencial técnico, jurídico, administrativo para tratar de desprestigiar a una organización sindical. Lo que indica, como es que dicen, como dice ese pasaje del Quijote, ese pasaje tan popular, tan conocido, el Quijote le dice a Sancho: ladran, Sancho, luego cabalgamos. Eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Quieren callar a la organización sindical más importante del magisterio en Bogotá, uno de los pilares fundamentales de la FECODE. Yo esta semana le decía a los maestros, esa es la cuota inicial de lo que quieren hacer en el país con el famoso proyecto de ley de educación como servicio público esencial. Bueno, esa violenta arremetida de Galán, pues la enfrentamos yendo a los colegios. Fuimos la organización, los directivos y directivas de la ADE y en general la organización en pleno, sus equipos, nos dedicamos a ir a los colegios a hacer pedagogía, pues de lo que significa los derechos constitucionales a la participación, a la organización, bueno, eso y demás. No podemos permitir que nos pongan una mordaza, que nos pongan los grilletes. No puede pretender la organización que renunciemos a ese derecho. Ese derecho es importante para defender otras cosas. Entonces, ¿qué se viene? Se viene ahorita lo de la salud, el paro por la salud de la próxima semana. Vamos a salir ese paro por salud, pero también a manifestarnos contra la administración, contra la administración Galán. Aquí el tema de fondo es el pulso que está dando Galán y otros sectores para terminar su plan de negocios, lo que hemos denominado el plan de negocios del distrital, con los recursos de la ciudadanía, con los recursos de la educación pública. Ese plan de negocios que pues le está dando la plática a sus contratistas, a sus mercaderes, entidades que se dedican a suplantar a los maestros, entidades que no tienen ni idea de educación y pretenden llegar a los colegios a evaluar procesos que van muy bien y lo que quieren hacer es
llevarse las ideas de los maestros, en lugar de aportar cosas nuevas. Bueno, vamos a movilizarnos entonces contra esa arbitrariedad, vamos a ir al paro por salud. 17 de julio nos vemos frente a la fiduprevisora. Determinamos como junta directiva en reunión orientar, mantener el paro. Claro que nos vamos a manifestar contra Galán. Vamos a ver entonces en qué termina esto. Como les decía, nunca les importó la reposición de actividades. Ellos dejaron clarito que lo que quieren es sancionar, vigilar, perseguir, vigilar y castigar. Entonces vamos a sacar adelante ese paro, nos vemos en la fiduprevisora. Las cosas en salud están terriblemente mal por cuenta de la fiduprevisora, del sabotaje sistemático, premeditado. Un sabotaje que no ha permitido el desarrollo del nuevo modelo de salud. ¿Qué es lo que queremos? Que se materialice lo del acuerdo 003, la libre elección, el modelo preventivo, la salud y seguridad en el trabajo, oportunidad en la dispensación de medicamentos, de procedimientos, exámenes diagnósticos, cirugías y demás. Pero necesitamos que la fiduprevisora, necesitamos de verdad hacer presión para que la fiduprevisora, a través de la administración que hace el FOMAC, de todo el sistema, pues permitan que tengamos dignidad, que tengamos el derecho a la salud, que es un derecho humano universal, no es un privilegio para el magisterio, aunque es un derecho. Tenerlo debería, no solamente el magisterio, tiene que ser un derecho para toda la ciudadanía. Bueno, teniendo en cuenta que tenemos un régimen especial, tenemos una administradora de nuestros recursos, pues vamos a presionar a esa administradora. ¿Qué se viene? Tenemos una agenda amplia, tenemos trabajo, por ejemplo, tenemos una sesión de seguimiento a los acuerdos el próximo 18 de julio también, pues ahí nos veremos con Secretaría de Educación. Esa es una tarea que tenemos que hacer porque es el comité bipartito de seguimiento al acuerdo colectivo firmado en 2024. Eso está establecido en la norma, ¿no? En el decreto 243 de negociación colectiva. Tendremos que vernos las caras, ahí seguiremos el pulso, vamos a ver cómo avanza esta intentona de quebrarle el espinazo a FECODE por parte de la administración Galán. Y la otra semana tenemos comités sindicales locales para que por favor nuestros equipos de trabajo, los delegados, delegadas institucionales, los delegados oficiales a la Asamblea de la ADS, nos preparemos y asistamos para seguir construyendo sindicatos, para seguir garantizando el derecho a la participación. Vamos a tener comités sindicales locales en la semana del 21, del 21 al 25 vamos a tener comités sindicales. Entonces, esa tarea se viene. En general, bueno, acompañamos las luchas, estamos haciendo nuestra tarea como corresponde y vamos a seguir pues, informándoles cómo desarrollan las cosas en este difícil momento en donde pues Galán y Segovia están mostrando lo peorcito. O sea, en realidad están mostrando su esencia, que es lo peorcito. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Nos vemos en la siguiente emisión, nos vemos en una semana. Andrés, muchísimas gracias por tu informe y nos vemos entonces la próxima semana. Que estés muy bien, feliz fin de semana. Un abrazo, buen descanso. Bueno, vamos con encuentro con la comunidad educativa. Jornadas de diálogo con los profesores en los colegios. Tuvimos a Miguel Ángel Pardo Romero y como lo dijo Andrés Ballén, que estuvieron en varios colegios de Bogotá visitándonos y ampliándonos todo este tema a nivel político, a nivel de lo que está pasando en Bogotá. Entonces vamos con ellos. Al fraternal y pedagógico a todo el magisterio y a la comunidad educativa de Bogotá. Esta semana que termina hemos logrado recorrer varias instituciones en los 4 puntos cardinales de la ciudad. Y hemos hablado sinceramente con los maestros, francamente, hemos hecho un balance de las reformas sociales que se han logrado concretar gracias a que no abandonamos la lucha y también las dificultades y los retos que tenemos. Entre los retos, pues está estabilizar el nuevo modelo de salud, impedir que nos asfixien los antiguos mercaderes nuestro derecho a una salud digna y oportuna, pero igualmente defender un proyecto de ley orgánica que reglamente el acto legislativo
que reformó el Sistema General de Participaciones después de 22 años de lucha, y requerimos asegurar que los recursos reconquistados vayan a los territorios, a salud, agua potable, saneamiento básico y educación. Bueno, y por supuesto, el magisterio sigue indignado, aumentó su indignación frente a la agresión de los hermanos Galán que dirigen la administración distrital en Bogotá. Han procedido de manera alevosa, premeditada, cicatera contra los maestros y maestras de la ciudad, contra la Asociación Distrital de Educadores, nuestra filial en la ciudad capital. Y nosotros vamos a defender la asociación porque estamos defendiendo el derecho de los niños, niñas y jóvenes, porque estamos defendiendo que los recursos públicos, el presupuesto público no sea desviado a otros fines poco santos. No estamos de acuerdo con el plan de negocios. Exigimos ese un plan de desarrollo para la ciudad. Vamos a seguir unidos porque unidos somos más. Abrazos a todos y todas. Intensa de trabajo con las comunidades de maestros a lo largo y ancho de la ciudad. Estuvimos trabajando con nuestros colegas desenmascarando la administración de Galán y de Isabel Segovia. Los Fernando Galán le falla a las comunidades, le falla al derecho a la educación y le falla a los maestros en sus derechos laborales. Con su declaratoria de persecución, esto de negar la reposición de actividades pactada para el 11 de julio, pues deja muy mal parada a la administración y muestra su talante. Eso nos pone una agenda de trabajo muy importante para defender el derecho constitucional a la participación, a la movilización, a la sindicalización, a la protesta pacífica. ¿Qué sería del gremio sin que pudiera defender sus derechos? Y es lo que están pretendiendo ahora con su interpretación perversa y maniquea de que a perpetuidad la ADI y los maestros de Bogotá no se pueden movilizar. Gracias, Rob. Equivocación. Vamos a continuar defendiendo ese derecho y es lo que hemos estado analizando. Hemos estado analizando que no solamente es en el plano distrital, sino en el plano nacional. Finalmente esta administración está haciendo la tarea de los sectores más retardatarios de ultraderecha, que lo que quieren es que la federación pierda toda fuerza. Hemos dejado en claro que tenemos agenda más allá de las victorias nacionales. Defendimos la reforma laboral y la ganamos. Nos enorgullecemos de eso. Y ahora hay que defender derechos, defender a las maestras del convenio SED-SDI, rechazar esa masacre laboral perversa, trabajar en superar la oleada de violencia. La Secretaría de Educación está encargada de perseguir y castigar a los maestros y a la organización sindical en lugar de superar esa violencia desbordada que hay contra el magisterio, la estigmatización tan grave que hay contra la escuela pública y contra el gremio. Y definitivamente no se superan, se está recortando el presupuesto para su plan de negocios, el de la administración Galán, puesto para educación inclusiva, para preescolar, para ruralidad, para educación de jóvenes y adultos, para la educación técnica, para la educación bilingüe, para todos los proyectos. En ese caso, tenemos un trabajo harto que hacer y les invitamos a que salgamos al paro distrital de 24 horas del próximo 17 de julio. Estamos trabajando empeñados, no solamente en defender la educación pública y los derechos laborales del magisterio, sino en que la ADE siga teniendo su papel histórico y su vigencia después de 68 años de lucha y de trabajo. Entonces, aquí seguiremos. Fue una semana rica, fructífera, seguiremos trabajando. Un abrazo para todos y todas. Bueno, muchísimas gracias a Miguel Ángel, a Andrés por esas imágenes que nos muestran. Muy movida esta semana en los colegios de Bogotá. Bueno, vamos con nota del director. El juicio Uribe y el intento de golpe por la misma gente de bien. Jairo Castro Ballesteros, delegado al Magisterio de Bogotá, al Comité de Formación Docente. Nota del director. Muy buenas noches al Magisterio y a la comunidad educativa que nos ven y nos siguen por Facebook Live de Renovación Magisterial al programa Encuentros Pedagógicos. También pueden seguirnos por nuestras redes de YouTube y TikTok. Un saludo también a todos los que nos siguen por estas redes en el exterior. Hoy la nota del director se intitula El juicio Uribe y el intento de golpe por la misma gente de bien. Nada más faltaba en nuestra patria que después de tantos años de injusticia frente a la violencia, a la desaparición de líderes sociales, sindicalistas, profesores, al desplazamiento forzado de campesinos, el robo de tierras y tantas otras atrocidades ejercidas en diferentes gobiernos en Colombia, al fin un expresidente con tales sospechas históricas es llevado a juicio. Y no por estos delitos de lesa humanidad,
sino por delitos menores, pero no menos graves, es llevado a juicio. No por la denuncia de alguien que le interpusiera, sino que en la falacia que inventó el expresidente Álvaro Uribe Vélez en contra del senador Iván Cepeda. La Corte Suprema de Justicia encontró en tales denuncias del señor innombrable era todo lo contrario. Encontró que la manipulación de testigos que le quería indilgar el presidente al senador, en realidad eran muchos indicios que quien posiblemente estaba ejerciendo ese tipo de delitos era el expresidente Uribe. Por tal motivo, es llevado a juicio que terminó esta semana y que el próximo 28 de julio se dará a conocer la resolución de la jueza que llevó el proceso. Este tipo de conductas del expresidente son la muestra de un proceder sistemático de varios líderes fascistas del Centro Democrático, que no solamente actúan desde el Senado, sino que también desde las alcaldías y gobernaciones, injuriando desde el portero del pacto histórico hasta el mandatario de los colombianos elegido democráticamente. Con tales procederes pretenden desconocer el mandato del pueblo y van más allá. Pretenden, desde la injuria y la calumnia, tumbar al presidente Gustavo Petro en un accionar antidemocrático en junta con los medios de comunicación que tienen la tarea antidemocrática en junta con los medios de comunicación de desinformar a los colombianos y plagar las noticias con esas mentiras para que los incautos adoctrinados en los aquelarres del Centro Democrático salgan a las calles pidiendo la guerra y la muerte del presidente y de todos aquellos que creemos en la paz, para que nuevamente la corrupción se apodere de la presidencia de la República. Aliados a esta nefasta clase política, hay candidatos presidenciales que se han amangualado con estos procederes antidemocráticos. Candidatos y candidatas que pretenden dirigir el país están procediendo vulgarmente en una campaña en la que pregonan tumbar al presidente y llevar al país a una guerra como la anunciaron en la Marcha del Silencio, en la que se escucharon a gritos de muerte a Petro, afuera Petro, se callan o los callamos. En dicha marcha, también un periodista por informar fue agredido por la turba de fascistas. La candidata de la corrupción, con familia política de dudosa reputación, que al parecer tiene nexos con la mafia, es una de las abanderadas de estas expresiones antidemocráticas. Esta señora además fue nombrada por el señor Leiva, exministro del Interior, en una conversa telefónica como la mediadora para un golpe de Estado con la ayuda de los Estados Unidos. Además de las grabaciones, se han visto las fotos de esta señora y otros senadores con los senadores gringos, con los que se estaría fraguando la ayudita para tumbar al presidente Petro. Estos antecedentes muestran claramente que el fascismo en Colombia está en un entramado peligroso que hasta al parecer pueden sacrificar a líderes suyos en un complemento de las injurias para desestabilizar al país en busca del golpe de Estado. En esta tarea también están las alcaldías como la de Medellín, de otro cuestionado corrupto, Federico Gutiérrez, alias Fico, que ha actuado en acuerdo, por ejemplo, con el Clan del Golfo, según lo dicho por los líderes de esa banda criminal, y que con sus actuares desconocen las políticas públicas que se desarrollan desde la presidencia de la República o les cambian de nombre para decir que son de sus mandatos locales. Otro tanto ocurre con la alcaldía de Fernando Galán en Bogotá. Esta alcaldía ha arremetido duramente contra el sindicalismo bogotano, desconociendo la Constitución en la parte que tiene que ver con el derecho a la agremiación, a la libertad de expresión y al derecho a la protesta.
que se evidencia en el constreñimiento y la amenaza a los docentes por salir a protestar o a respaldar en las movilizaciones las reformas del gobierno que se querían no aprobar en el Senado. También con falaces videos, la Secretaría de Educación intenta denigrar del sindicato de los profesores señalándolos de incumplimiento, cuando la Secretaría de Educación unilateralmente rompe los acuerdos, no los cumple y desconoce los pactados con las anteriores alcaldías. Al igual que la corriente de senadores fascistas que desconocen los derechos de los trabajadores en Colombia, la alcaldía de Bogotá se alinea con los militantes de toda esa expresión fascista que pregonan la muerte y la desaparición de los líderes sociales. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Bueno, muchísimas gracias a Jairo por esa nota tan interesante que nos tuvo para este día. Bueno, vamos con saluditos nuevamente. Un saludito para María Elena, a Luisa, que está también sintonizándonos, a Heidi Quijano, a Carlos Arturo Rodríguez, Álvaro Benavides, a Diana Cañón, a Claudia Díaz, que un saludito y abrazo de Claudia y William. También recordarles que nos pueden sintonizar por TikTok. Bueno, vamos con Encuentro con la Comunidad y el Magisterio. Pasar haciendo caminos. Encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Bueno, muy buenos días, Miguel Ángel Pardo Romero, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, Comisión Política Educativa y Secretario de Prensa, hoy con acuerdos en la mesa sectorial de educación para seguir avanzando. Miguel, muy buenos días. Muy buenos días, Rochi. Un abrazo, un saludo vital, fraternal y pedagógico, como siempre. Vaya al fondo nuestra emblemática cartelera de encuentros pedagógicos. A Paula, hoy has tenido, Paula, en primer lugar, saludarte y has tenido hoy la función en sentido también inverso con la presencia de nuestros maestros sordos. Muy bienvenidos a este programa en el espacio de inclusión dirigido por Sarita y por supuesto a todo el magisterio y a la comunidad educativa. Un saludo a Majo, a Mauricio, nuestro Correa, que nos ha posibilitado esta última sección de la cual hacía referencia. Y adicionalmente, por supuesto, aquí hay un par de cumpleaños que hay que recordar. Nuestra directora forever de siempre, Heidi Quijano, que cumplió años el pasado 8 de julio, y nuestro compañero Pascual Amezquita Zárate, coinciden en el mismo día en los cumpleaños. Pascual con su intervención hoy sobre la reforma y en otros días que nos ha acompañado en la sección de análisis de la situación económica internacional. Bueno, un abrazo y aquí, por supuesto, a disposición. Bueno, ¿y cómo te acabó de ir ayer, Rochi, después de que nos encontramos allá en el... Pues, Miguel, muy bien. Realmente, en esa asamblea. Realmente esas asambleas son muy fructíferas para nosotros como docentes, ya que, pues, aparte de que nos actualizamos muchísimo con el tema a nivel, pues, político, a nivel educativo, pues, es realmente muy, muy interesante. Entonces, bueno, muy bien. Muy interesante. Ayer nos encontramos en una asamblea con los tres colegios del suroriente, Gloria Valencia, Juana Escobar y Nueva Delhi. Nueva Delhi, 3 colegios en una sola auditorio. Agradecemos a sus directivas por haber proporcionado esta posibilidad de encuentro, en la cual pues no solamente los temas actuales, sino también conectar cómo hemos llegado a estas conquistas y cómo hay que defenderlas. Bueno, sobre el pliego de peticiones, sobre el acuerdo FECODE de gobierno, pues iniciaremos un proceso de pedagogía aquí sobre los acuerdos. Fueron 75 acuerdos que se lograron entre las organizaciones del sector educativo y el gobierno nacional. Esos 75 acuerdos parten de que esta es la primera, esta es la primera
ocasión en que hay un pliego unificado del sector educativo. Estuvo además de FECODE 8 organizaciones más, y entonces toca señalar que tanto el pliego como los acuerdos pues son para todo el sector, Roche, para educación inclusiva, para el preescolar de 3 grados, que estamos empezando entonces el proceso de ampliación a los 3 grados de preescolar, a la básica, a la media especializada, a los jóvenes adultos, a los institutos técnicos, agropecuarios, comerciales y diversificados, escuelas normales y en la educación. Incluye al personal administrativo, incluye a los docentes directivos, los docentes de aula, los docentes orientadores, los docentes de apoyo, el PTA, y a los educadores de los colegios oficiales no escritos de las entidades territoriales certificadas, y de manera análoga también en el caso de la educación superior. Hoy podremos mirar, apreciada Rochi, el tema que tiene que ver con el eje primero de política educativa pública, el cual se potenció con definiciones propias del movimiento pedagógico, el cual este movimiento pedagógico se convocará desde ya para que el magisterio, el conjunto de la comunidad académica y educativa, participemos en la construcción de recomendaciones curriculares en cada una de las áreas, modalidades y niveles educativos que acabamos de mencionar. Es decir, que por ejemplo los maestros de inclusión o todo lo que tiene que ver con inclusión, haremos eventos de carácter nacional, seminarios, redes, consolidaremos la red, etcétera, para ir trabajando en lineamientos curriculares, y a su vez lo mismo en preescolar, lo mismo en institutos técnicos, que hay una gran discusión allí por la necesidad de fortalecerlo curricularmente, pero sobre todo financieramente. Entonces, digamos, va a haber esa gran posibilidad, y a la vez hemos solicitado que estos temas, y así quedó en el acuerdo, son parte de la temática central del Plan Nacional de Desarrollo, perdón, del Plan Nacional Decenal de Educación. Y entonces vamos a participar simultáneamente en el tema de esa propuesta curricular, y simultáneamente que estas temáticas hagan parte del Plan Nacional Decenal de Educación, que es el que, como indica su nombre, va a orientar la política por los próximos 10 años, la política educativa, y aspiramos que eso tenga una trascendencia pues que no ha tenido los anteriores planes decenales. Ahora, simultáneamente a eso, mi apreciada Rochi, el país estará debatiendo el proyecto de ley orgánica que debe materializar lo conquistado en el acto legislativo 03 de 2024, y lo logramos después de 22 años de lucha, que esa ley orgánica tiene que concretar lo que conquistamos, y esto redundará en la universalización del derecho a la educación, además de la salud, el agua potable y saneamiento básico, el fortalecimiento entre la educación media y superior. Esto es supremamente importante. Aquí entra el tema de las escuelas normales, aquí entra el tema de los institutos técnicos diversificados, comerciales, agropecuarios, industriales, INEN, ITA, etcétera. La apropiación y también pues redundará en la apropiación y generación del conocimiento avanzado, que es la razón de ser de la escuela, y la dignificación de la labor pedagógica para toda la comunidad educativa. Entonces, digamos que esto además va a animar la preparación del tercer Congreso Pedagógico Nacional que impulsa FECODE. Luego tendremos, desde el punto de vista de la política educativa y del movimiento pedagógico, un semestre muy animado, que adicionalmente se tendrá que relacionar con esta batalla que estamos librando. El próximo 20 de julio tiene que ser radicado el proyecto de ley orgánica, y en este momento, noticia en desarrollo, como digo, en las asambleas, estamos buscando un acuerdo entre el gobierno y la federación para que el proyecto de ley orgánica, que contribuye a fortalecer con los recursos todos estos niveles, modalidades y áreas que hemos mencionado, pues se concrete. Y eso significa que podamos garantizar que los recursos de educación, salud, agua potable y saneamiento básico se destinen específicamente para estos sectores en la ejecución de los municipios y alcaldías y gobernaciones, y no que se proceda como se pretende, a que no haya destinación específica y que los alcaldes y gobernadores
definan las cosas por su propia creencia en que se deben gastar los recursos. Nosotros tenemos que asegurar esto. Y adicionalmente, en el acuerdo de política educativa hay 2 puntos más, mi apreciada Rochi. El más importante después de estos que hemos señalado es que se continuará con la priorización de los recursos del presupuesto general de la nación para mantener la educación como el primer rubro de inversión, tal como ocurrió en el 2024 y 2025, en el 2026, pese a todo el bloqueo institucional para que no haya del Estado recursos para la inversión por parte de las Cortes, por parte de esa minoría privilegiada del Congreso. El acuerdo gobierno popular sector educativo insiste en mantener a la educación en el próximo año en el primer lugar de inversión. Y de otro lado, un aspecto muy importante tiene que ver con la defensa del patrimonio y del presupuesto público, que no podrá destinarse a particulares, y en donde se preteste o se argumente que hay insuficiencia del Estado para incumplir, pues se acordará un plan para absolver esa insuficiencia, garantizando así la administración directa del Estado, resguardando las conquistas bicentenarias de la comunidad educativa y académica, tales como la gratuidad, la libertad de cátedra, el carácter laico de la educación, la autonomía, la democracia, el bienestar y, por supuesto, en los estatutos docentes. Entonces, digamos que este primer eje de política educativa pública definitivamente va a animar, como dije anteriormente, la preparación también del tercer Congreso Pedagógico Nacional y pondrá a prueba una vez más la poderosa conjunción entre movimiento pedagógico y movimiento social. A la vez, y termino esta parte porque es de emoción para mí, a la vez en este punto académico, en el eje 2, a propuesta pues de la Federación, logramos avanzar en la política de formación. Ya habíamos logrado que los 25.000 apoyos, becas para pregrado y posgrado. Ahora, en este acuerdo logramos que se financie para un 10% del magisterio los grupos de innovación, investigación, semilleros, redes, y esto es para nosotros clave, importante. Y entonces miren cómo va, la idea es eso, ponerlo en simultáneo con lo que estamos señalando de los seminarios, de los eventos por nivel modalidad área a nivel nacional, en el marco de los niveles curriculares, en el marco de la discusión del plan decenal. Y el otro punto muy importante que está en el eje 4 de derechos de asociación es incorporar a la política educativa aspectos claves para la especie y para la humanidad, como es el tema, y para la sociedad, como es el tema de la Escuela Territorio de Paz, Memoria, las recomendaciones de la Comisión de Historia, las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, de la JEP, y adicionalmente sobre la transición energética, protección del medio ambiente, igualdad de género y por supuesto en la educación. Esto ha sido una parte muy importante de la política educativa y del movimiento pedagógico que ha incorporado por primera vez un pliego de peticiones, además de política educativa pública en su primer eje, que siempre ha sido el primer eje, agrega el tema de movimiento pedagógico. Entonces, quería hoy dar una visión de lo que a veces, que es lo más importante para nosotros, la esencia nuestra, que es la política educativa pública y el movimiento pedagógico y la dignificación de la labor pedagógica. A veces se repara mucho en las partes, en los puntos económicos, la búsqueda del presupuesto y todo esto, y todo lo del presupuesto que estamos haciendo por vía del presupuesto anual y por la vía de la reforma del sistema anual de participaciones, pues tiene el propósito de garantizar las condiciones para que la academia y la pedagogía pueda avanzar. A veces por las mezquindades de los antiguos gobiernos, de los anteriores gobiernos, nos ha tocado dedicarnos mucho más al tema de la recuperación de recursos y por supuesto de mejorar las condiciones de maestros y el resto del interior de la comunidad educativa, pero la esencia es el tema de política educativa, movimiento pedagógico, y creo que hemos podido avanzar, como acabo de resumirlo, de una manera muy clara en esa materia. Entonces, digamos, por hoy haríamos esto, la próxima semana podríamos trabajar el tema de dignificación o incluidos los puntos económicos que fueron muy complicados en medio de todas estas dificultades que hay
de bloqueo, pero que en una voluntad política entre el gobierno popular, RIFECODE y las demás organizaciones pudimos avanzar por lo menos en 3 puntos que queremos precisar y valorar en toda su dimensión, incluso pues con los cuadros y las proyecciones respectivas en la próxima semana, que tiene que ver con la nivelación salarial, la cierre de brechas salarial para el 2277 y el billón de pesos, 900.000 millones de pesos que logramos por vía de test para al fondo de prestaciones adicional pues al presupuesto que se gira al fondo, en este caso para garantizar pendientes de intereses de cesantía y otros. Tan. Bueno, Miguel, y no, ya para finalizar, no sé, que nos hagas como la invitación ya más centrada para este jueves, para el paro de 24 horas. Bueno, 2 cosas que yo quiero señalar. En primer lugar, pues esta nueva decisión de la administración de los hermanos Galán, pues es una decisión que raya entre la estupidez y la posición fascista al utilizar la propaganda. ¿A quién se le ocurre pensar, como pretenden decirnos, que es que la ADE firmó un acuerdo para que nunca jamás haya movilización social, o que la ADE se movilice o haga ejercicio de su derecho de asociación? Eso, por supuesto, resulta, perdónenme la audiencia, estúpido, ¿sí? Creer semejante cosa por parte, o creer que la administración nos quiera convencer a los maestros de tal asunto, y eso sí hace parte de la práctica de Joseph Goebbels, mi alemán no es muy bueno, que decía calumnia, que de la mentira algo queda, y creo que ese es el punto clave. Aquí lo que ha ocurrido, mi apreciada Rochi, es que hemos puesto en evidencia que, como ya dijo el compañero Ballén, aquí hay un plan de negocios, no es un plan de desarrollo, y en ese sentido, pues hemos pillado a los Galán tomando la plata de inversión, de recursos propios para la inversión, en este caso para educación, destinándola para otros menesteres, a costa de despedir más de 400 maestras, por ejemplo, de la Secretaría de Preescolar de la Secretaría de Educación, y cambiarlas por contratos OPS, y ahora a costa de poner en la mira a 1.400 maestras de inclusión. Todo eso lo logramos, habíamos logrado avanzar en esas plantas de personal, en los acuerdos que hicimos con Abel Rodríguez y posteriores. Entonces, digamos que aquí hay una situación de esa naturaleza. Entonces, este paro del 17 que va a convocar la ADE, que por supuesto es por exigir que no se asfixie el modelo de salud, pues también tiene un tinte muy importante, y es enfrentar este despotismo poco ilustrado de los Galán, que lo que quiere ocultar es, por supuesto, su plan de negocios. Y en el caso de salud, nosotros, para estos 2 casos, tuvimos una reunión con el ministro de Trabajo, el Comité Ejecutivo esta semana, y en los 2 casos, en el primero le planteamos una reunión, que el Consejo Directivo del FOMAC sesione permanentemente con el propósito de estabilizar el modelo de salud. En segundo lugar, le planteamos al gobierno reunirnos con los ministros. La próxima semana entonces nos reunimos con el ministro de Educación, y los otros ministros son el ministro Ávila de Hacienda, y el otro ministro pues obviamente es el ministro de Salud, y aspiramos reunirnos además con el ministro del Interior, porque el tema son 2, el tema de salud y el tema de la ley orgánica. Entonces acordamos una agenda en ese sentido. Ya el martes tenemos reunión con el ministro de Educación, y me parece muy importante la actividad del próximo lunes en Bogotá, que producto de la mesa de salud de la sesión pasada, donde está Procuraduría, donde está la Supersalud, FOMAC, la Fiduprevisora, FECO de la ADE, y en este caso los equipos de la ADE y los veedores de salud, el próximo lunes se haga la actividad en la cual se le va a presentar al país cuántas entidades aspiran en Bogotá a atender a los maestros y maestras médicas para poder
insistir en que debe haber la libre competencia y romper el monopolio que hasta ahora se ha mantenido. Entonces el lunes también nos vemos, Rochi, y nos vemos el 17 porque les exigimos que nuestro modelo de salud, que nos lo ganamos en Francalit, no puede seguir siendo asfixiado por los mercaderes enquistados hace más de 30 años en la bioprevisora, y que pese pues a los esfuerzos de la actual vicepresidencia de la bioprevisora para asuntos del FOMAC, y siguen allí haciendo de las suyas. Miguel, muy buenos días. Hola, Jairo, ¿cómo vas? Bien, bien, hombre, gracias. Yo no lo quiero dejar ir sin que nos aclare primero dos cosas del tema que estaba tocando usted ahorita. Uno, ¿cuál es en concreto, qué fue lo que logró para los compañeros que están en grado 14 del 2277? ¿Qué es lo que se proyecta en estos 3 años para el mejoramiento salarial? Esa es una. Y la otra, del último que usted habló, pues lo que toca hablar allá para la reglamentación de la ley, básicamente, ¿qué es lo que se va a proteger allí? ¿Qué es lo que se tiene que dialogar allá? ¿Cuáles son los acuerdos que tienen que llegar allá para proteger la educación pública? ¿En la ley orgánica? En la ley orgánica, correcto. Bueno, mire, pues yo he planteado ahorita que los puntos económicos los vamos a desarrollar, los acuerdos los desarrolláramos con tranquilidad la próxima semana. Pero quiero señalar que en el caso del 2277, ojo, no es para los maestros de la categoría 14, aunque somos, en la mayoría de los 2277 estamos más o menos 92.000 maestros, de los 110 estamos en la 14, pero digamos que lo que se inicia es un proceso de cierre de brecha de carácter salarial, pues porque pues ha habido un proceso por el congelamiento obligado que empezó en el 2002, ha habido un proceso pues de depreciación de los salarios evidente. Pues obvio, esto lo que se logra se logra para iniciar el proceso de brecha, de cierre de brecha, es en estos 3 años que vienen se va a reconocer un 0.5% de los maestros del 2277. Lo quisiera decir como resumido. Para todos será la nivelación salarial de 3%, para los maestros del 2277 será 0.5%. Pero esto tiene otras características. Ese 0.5 será también progresivo en los 3 años, no es el 0.5 todo de una vez en el primer año. Será progresivo en los 3 años, pero será sobre la base, todos tendremos el porcentaje, pero no el mismo ingreso, porque se tendrá en cuenta los tiempos no utilizados en los ascensos después del último ascenso. Entonces, eso quiere decir que si el último ascenso fue en el 2001, se utilizará una unidad de tiempo de 3 años. Si tiene 21 años o 24 años en este caso, tendría 24 años, serían 8 periodos, y por lo tanto el S05 que se completará en el 2027-28 será sobre esos 8 periodos. Entonces digamos que y además eso va a tener efectos de carácter no solamente de factor salarial, sino base de liquidación, y todo esto sumado a la nivelación salarial, a la bonificación periódica, al incremento de los estatales sobre el IPC, pues todo eso va a tener efectos para la liquidación. Y el otro asunto es que esto no cierra, es decir, en la negociación del 2027 se seguirá avanzando en el cierre de brecha. Es decir que está pasando algo similar a lo que pasó con la nivelación salarial, que empezó el 2014 con un 1%, y eso fue ese año casi pues todo el mundo decía que tan miserable, pero que va ahorita en 23% y aspira a llegar al 28%. En este caso empieza con 0.5, pero en la negociación del 2027 tendrá que seguir el proceso de cierre de brecha. Alguien dirá, pero algunos nos vamos ahora, pues los que nos vamos ahora, o los que estamos más cerca de salir, pues tendremos los periodos más acumulados, y entonces tendrá ese efecto. Los que no, recordemos que aquí hay un sector que entraron en el último concurso, por ahí en el año 2000, y que ya están en categoría 14 y todavía están en 45, 46 años de edad, es decir, que todavía tienen un tiempo apreciable en el servicio.
y simultáneamente esto es mientras que logramos concretar el estatuto que tiene en el estatuto docente, en la propuesta de estatuto docente, que ya está aprobado por la Asamblea General Federal, pues tiene el proceso de asimilación que permite romper la 14. Digamos que esto es simultáneo a ese proceso, pero para lograr el estatuto tenemos que tener dos condiciones. Una es la de tener los recursos, y por eso entonces paso al otro punto, el proyecto de ley orgánica que debe radicarse ahorita el 21 de julio y que estamos buscando un acuerdo es para garantizar lo que conquistamos en la reforma que logramos en el acto legislativo 03 el año pasado, en diciembre. ¿Qué tiene allí? Que los recursos que logramos reconquistar, que van a ser progresivamente entre el año 2027 y 12 años después, progresivamente a llegar a 39.5%, que precios del dinero de enero son 182 billones de pesos, tiene que garantizar progresivamente la universalización de la educación, la salud, el agua potable y saneamiento básico. En el caso de educación inclusiva, educación, 3 grados de escolaridad preescolar básica, media especializada, técnica, estilos diversificados, agropecuarios, escuelas normales, lo que ya había mencionado antes, educación de jóvenes y adultos, y esos recursos para nosotros tienen que asegurarse. Pero la ley orgánica pues tiene contradictores, no en cuanto a que no se apruebe, sino que los sectores de la oposición, básicamente alcaldes y gobernadores, más o menos agrupados en unas 70 y más de 70 entidades certificadas, y las bancadas de esta minoría que hemos hablado siempre que ha impedido los cambios, quieren que los recursos que reconquistamos se les entreguen a los territorios sin destinación específica, es decir, que no vayan, según ellos, destinados a salud, educación, agua potable y saneamiento básico, o que tengan muy poco destino para esos sectores y que tengan más destino para los sectores de propósitos generales, para que ellos puedan manejar la plata a su antojo. Entonces, a esa batalla es la que estamos librando y que tenemos que absolver de aquí al 20 de julio para poder radicar con el gobierno. Además, el gobierno es el proyecto de ley de iniciativa gubernamental, y por lo tanto aspiramos a que haya un acuerdo que nos permita batallar en mejor forma en el Congreso frente a estas pretensiones inaceptables por parte de estos parlamentarios que a nombre de una falsa autonomía quieren apropiarse del presupuesto. Y adicionalmente señalar, como lo dije ahorita, que allí es muy importante señalar que va el punto de protección del patrimonio público y que los recursos del Estado no pueden entregarse a los particulares. Tanto en el acuerdo firmado como en el proyecto de ley orgánica van esa defensa del patrimonio público y del patrimonio del presupuesto público. Tan. Eso era, Miguel. Pero la próxima semana, Jairo, con unos cuadros, ¿no?, que queremos presentar diciendo cómo va a ser ese proceso de reconocimiento de los maestros del 2277 y qué impactos puedan tener. Todos sabemos que no es suficiente, pero también sabemos que es muy significativo haber abierto el proceso. Así es, Miguel, muchas gracias por la información. A toda la audiencia le pedimos disculpas por Fabio, quien tiene otro compromiso y no logramos tenerlo hoy para otra información que les daremos la próxima semana, que tiene que ver con los avances de la reforma laboral. Entonces quedan temas pendientes para el próximo programa, en que los esperamos nuevamente aquí en Renovación Magisterial. Rochi, gracias Miguel, gracias Paula. Vamos el lunes 8 de la mañana, ¿no? En lo de... Sí, señora, ya estaremos. Mesa de salud. Listo. Sí, señor. Y a las 7 de la mañana nos reunimos antes un ratico. Ok, listo, señor. Chao. Listo. Para finalizar, un mensajito para Gloria Mercedes Ibardo desde Tuluá, que nos sintoniza, y también para Olegario Ordóñez, que nos sintoniza desde el Colegio Florentino González, Ana Paulina Gordillo desde el Colegio Enrique Olaya Herrera. Para finalizar, pues un mensajito de cumpleaños para nuestra compañera Heidi. Desde Renovación Magisterial y el equipo de Encuentros Pedagógicos, pues te enviamos un abrazo fraterno y lleno de alegría. Celebramos tu vida, tu entrega al magisterio y tu compromiso constante con la educación transformadora. Gracias por caminar con nosotras y nosotros en esta apuesta colectiva de esperanza y lucha por una escuela mejor. Que este nuevo año te regale salud, amor y muchas satisfacciones. Feliz vuelta al sol, Heidi, sí, ya te queremos muchísimo.
Agradecemos a todos ustedes por su sintonía, a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, a nuestro director Jairo Castro Ballesteros, nuestro productor Sergio Camilo Castro y en lengua de señas, gracias a Paula Carvajal. Recuerden, todos los sábados continuamos en su compañía de 8:30 a 10 de la mañana. Les habló Rocío Porras Torres. Que estén muy bien. Feliz fin de semana. Chao, chao. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.